Sonido uno, 2, 3.
Vamos a preparar el camino del Señor. Vamos a construir la ciudad de nuestro Dios. Vendrá el Señor con la aurora, Él brillará en la mañana, pregonará la verdad. Vendrá el Señor con sus fuerzas, Él romperá las cadenas, Él nos dará la libertad. Vamos a preparar el camino del Señor. Vamos a construir la ciudad de nuestro Dios. Iniciamos la cuarta semana de este tiempo de Adviento, en la cual nos preparamos para el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo entre nosotros. Y ofrecemos esta Eucaristía a nuestro Señor Jesucristo por la salud y recuperación de Leonor Buitrago, intención de sus familiares, a nuestro Señor Jesucristo por la salud y recuperación de Jacqueline Quevedo, intención de las pastorales de la parroquia Santísimo Redentor, a Santa Marta por protección y a San Pancracio por el trabajo, intención de Claudia Patricia Osorio, al Espíritu Santo por la unción y la paz de la familia Caballero Cubillos, intención de Mayoli, por todas las benditas almas del purgatorio, intención de Magdalena Galindo, por todas las benditas almas del purgatorio, intención de la familia Roa García, por todas las benditas almas del purgatorio, intención de Gisela Briñez, por todas las benditas almas del purgatorio, intención de Gloria Vargas, por el quinto día de novenario del eterno descanso de Eva Nancy Forero de Patiño, intención de sus hijos, por el eterno descanso y natalicio de Nevardo Rojas Vargas, intención de Ana Prieto de Rojas, por el eterno descanso de María Alicia Rivero Rojas, intención de sus hijos, por el eterno descanso de John Freddy Muñoz García, al cumplir un mes de fallecido, intención de Roselia García Márquez y demás familiares, por el eterno descanso de José Caballero y Esteban Castañeda, intención de Mayoli, por el eterno descanso de María Aquilina Romero, al cumplir 7 meses de fallecida, y Rosalvina Romero, intención de Rosa Castañeda, por el eterno descanso de Ariosto García Sandoval, al cumplir 19 meses de fallecido, y Ariosto García Puentes, al cumplir 25 años de fallecido, intención de la familia Roa García, por el eterno descanso y natalicio de Gerli Timoté y Benicio Briñez, al cumplir 5 años de fallecido, intención de Gisela Briñez, por el eterno descanso de Pedro Ernesto Pinzón Riaño y Bárbara Pira de Pinzón, intención de sus hijos, por el eterno descanso de Teodoro Chivatá Cifuentes, José Teodoro Chivatá Galindo, Ignacio Cortés Vega, Carmen Rosa, Tomás, Fidel Eduardo y Alicia Galindo, intención de Magdalena Galindo. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. El Señor que viene a salvarnos esté con todos ustedes. Muy queridos hermanos, en el día en que celebramos la victoria de Cristo sobre el pecado y sobre la muerte, reconozcamos que estamos necesitados de la misericordia del Padre para morir al pecado y resucitar a la vida nueva. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad.
Cristo, ten piedad, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Ten piedad. Oremos. Derrama, Señor, tu gracia sobre nosotros, que por el anuncio del ángel hemos conocido la encarnación de tu Hijo, para que lleguemos por su pasión y su cruz a la gloria de la resurrección. Por nuestro Señor Jesucristo, quien vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Escuchemos atentos la palabra de Dios. Del profeta Isaías. En aquellos días dijo el Señor a Acaz: pide una señal al Señor tu Dios, en lo hondo del abismo o en lo alto del cielo. Respondió Acaz: no la pido, no quiero tentar al Señor. Entonces dijo Dios: escucha, casa de David, ¿no os basta cansar a los hombres, sino que cansáis incluso a Dios? Pues el Señor por su cuenta os dará una señal. Mirad, la Virgen está encinta y da a luz un hijo, y le pone por nombre Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Va a entrar el Señor, Él es el Rey de la gloria. Va a entrar el Señor, Él es el Rey de la gloria. Del Señor es la tierra y cuanto la llena, el orbe y todos sus habitantes. Él la fundó sobre los mares, Él la afianzó sobre los ríos. Va a entrar el Señor, Él es el Rey de la gloria. ¿Quién puede subir al monte del Señor? ¿Quién puede estar en el recinto sacro? El hombre de manos inocentes y puro de corazón. Va a entrar el Señor, Él es el Rey de la gloria. Ese recibirá la bendición del Señor, le hará justicia el Dios de salvación. Este es el grupo que busca al Señor, que viene a tu presencia, Dios de Jacob. Va a entrar el Señor, Él es el Rey De la gloria. De la carta del apóstol San Pablo a los romanos. Pablo, siervo de Cristo Jesús, llamado a ser apóstol, escogido para anunciar el Evangelio de Dios. Este Evangelio prometido
ya por sus profetas en las Escrituras Santas, se refiere a su Hijo nacido según lo humano de la estirpe de David, constituido según el Espíritu Santo, Hijo de Dios, pleno por poder por su resurrección de la muerte, Jesucristo nuestro Señor. Por Él hemos recibido este don y esta misión, hacer que todos los gentiles respondan a la fe para gloria de su nombre. Entre ellos estáis también vosotros, llamados por Cristo Jesús. A todos los de Roma, a quienes Dios ama y ha llamado a formar parte de su pueblo santo, os deseo la gracia y la paz de Dios, nuestro Padre, y del Señor Jesucristo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Tu palabra me da vida, confío en ti, Señor. Tu palabra es eterna y en ella esperaré. El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. El nacimiento de Jesucristo fue de esta manera. La madre de Jesús estaba desposada con José y antes de vivir juntos resultó que ella esperaba un hijo por obra del Espíritu Santo. José, su esposo, que era bueno y no quería denunciarla, decidió repudiarla en secreto. Pero apenas había tomado esta resolución, se le apareció en sueños un ángel del Señor que le dijo: José, hijo de David, no tengas reparo en llevarte a María tu mujer, porque la criatura que hay en ella viene del Espíritu Santo. Dará a luz un hijo, y tú le pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de los pecados. Todo esto sucedió para que se cumpliese lo que había dicho el Señor por el profeta: mirad, la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y le pondrá por nombre Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Cuando José se despertó, hizo lo que le había mandado el ángel del Señor y se llevó a casa a su mujer. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Muy queridos hermanos, estamos iniciando esta cuarta semana del tiempo de Adviento. Estos últimos días nos guía la palabra para que aprendamos a profundizar en aquello que esperamos. La esperanza es algo muy importante para nosotros los creyentes en Dios, porque como decimos aquí en la liturgia, una frase que no utilizamos nunca, solo en la misa: levantemos el corazón. ¿Usted cuándo dice eso? Cotidianamente nunca, solo en la misa, porque en la misa se invita a lo que deberíamos hacer constantemente. Levantar el corazón es ponerlo allá con Dios, aumentar nuestra esperanza, aumentar nuestra alegría, porque estamos siguiendo a aquel que nos lleva hasta algo que es inmensamente grande, que todavía desconocemos en su forma práctica. Ya se nos anunció cómo es, pero aún nos falta experimentarlo plenamente. Pero allá nos espera Dios, y entonces hay que aumentar la esperanza, y para eso es el tiempo de Adviento, porque Adviento es la espera de nuestro Señor Jesucristo en su segunda venida. Y para eso nos preparamos, pues, con lo que aprendimos en la primera venida. Y eso es lo que hacemos. Adviento nos enseña toda esta experiencia de Dios desde el pueblo de Israel y la historia de la Iglesia, para que podamos elevar el corazón y ponerlo lo más alto posible.
es decir, llenarnos de esperanza. ¿Y cómo nos llenamos de esperanza para estos últimos días de este tiempo de Adviento? Porque ya el próximo domingo, de hoy en 8 días, ya es 25 de diciembre, que es la fiesta que celebramos. Entonces, en estos días nos dice la palabra, pues aprendan a conocer al Emmanuel, que significa Dios con nosotros. En la primera lectura escuchábamos cómo Isaías le dice a un rey, al rey Acaz, que estaba amenazado por todos los costados por sus enemigos, lo iban a aniquilar. Y entonces Acaz, lleno de un pavor, de un miedo impresionante, de un pánico, alza la voz a Dios, y entonces Dios le envía al profeta Isaías, y le dice, vigilancia y calma. Pídele una señal al Señor. Y él dijo, no la pido, no quiero tentarlo. Bueno, pues el Señor te va a dar una señal. Vas a tener un hijo y la Virgen lo concebirá, dice allá, como a manera de profecía. Es decir, tu esposa, una de las doncellas que son parte de tu harén porque tenían esposas. Y entonces tu esposa, la doncella, te dará a luz un hijo y cuando coma requesón y miel, es decir, cuando ya esté grande y coma comida sólida, lo que hoy llamamos tener uso de razón, que en la ley son los 7 años. Cuando el niño esté así de grande, verás cómo esos enemigos serán como cabos de tizones, o sea, como leña quemada, desaparecerán. Por eso, mantente ahí, vigilancia y calma. Dios te va a regalar un hijo y le pondrás por nombre Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Entonces, ¿cómo estaba esperando ese rey al Emmanuel? Lo estaba esperando con pánico. Puedo ser muerto, puedo ser aniquilado y conmigo, con toda mi dinastía, toda mi familia. Pero Dios le da esa señal del Dios con nosotros. Pues resulta que esa profecía la relee aquí San Mateo. Mateo pone esa misma profecía aquí en este episodio con José. En el Evangelio de San Mateo, el que recibe el anuncio del ángel es ¿quién? José. En San Lucas, la Virgen. Entonces, para que distingamos muy bien la cosa, Lucas está escribiéndole a los de cultura griega, la cultura occidental, a la que pertenecemos nosotros también. Mateo le está escribiendo a los cristianos que provienen del judaísmo. Si usted lee el Evangelio de Mateo, tiene toda la cultura judía ahí metida, por eso a veces nos causa como cierta dificultad entender ciertas cosas. Entonces, para entender algunas cositas hay que poner un mínimo contexto. Hace unos años atrás estuve en una universidad y había una conferencia de un señor musulmán, ya lo he comentado aquí algunas veces, y el señor musulmán nos decía que la cultura del Medio Oriente, allá de los musulmanes, de los judíos, de los egipcios y otros pueblos como Irak, etcétera, pues tienen una manera de pensar, una forma de ver la vida bastante interesante, diferente a la nuestra. Él decía que lo más importante para ellos es la historia. ¿Cómo ven la historia ellos? Él nos decía, no como la hacen ustedes, ustedes hacen un libro, escriben cosas en un libro, una biografía. Para nosotros la historia es viva, se transmite de generación en generación y el hombre tiene que transmitirlo a su primogénito. Por eso todo hombre debe tener un primogénito para que su historia se cuente y no se pierda, de manera que cuando se hable de alguien se pueda mirar hacia atrás hasta llegar a un patriarca, decía por allá. Eso pues no hace parte de nuestra visión. Y entonces los hombres son los únicos que pueden ser padres de sus hijos. Las mujeres no son madres de sus hijos, según esa concepción, que también tienen los judíos y así, aquí se ve. Los únicos, digámoslo así, progenitores son los papás, los varones, no las mujeres. Y así hay que entenderlo desde la cultura judía. Cuando se habla de un varón allá, entonces es el hijo de otro varón. Los hijos de Zebedeo nunca son los hijos de la mamá, por decirlo así. Esos son hijos del papá. El papá es el único que puede ser
padre de un hijo. Y es hijo cuando lo reconoce públicamente, no en el sentido como nosotros tenemos hoy en día, que hay que ir a una notaría y hacer todo este trámite. En aquellas épocas al hijo se le reconocía cuando ya era grande. Si el hijo estaba bien educado, pensaba como el papá, seguía los mismos negocios del papá, etcétera, etcétera, entonces el papá lo reconocía públicamente y a partir de ahí podía ser el heredero. Si no entendemos estas cositas, nos vamos a perder en la cultura y en lo que dice, por ejemplo, la palabra de Dios. Aquí Mateo, que le está hablando a los de esta cultura del Medio Oriente, los judíos de aquellas épocas, pues pone que el papá de este hijo es José. Pero José tiene un pequeño inconveniente. Ojo con el inconveniente, porque pues si le metemos nuestra mentalidad aquí occidental y sobre todo nuestra mentalidad y cultura latinoamericana, pues vamos a decir que José estaba como medio sospechando de María. Esas son las novelas que tenemos acá. Los ricos también lloran, están en embarazo, y entonces el pobre José empieza a hacer toda una cosa, y así lo tradujeron lastimosamente. Tenemos unos libros muy mal traducidos, toca decirlo así. Resulta que José, que es un hombre justo, es lo primero que dice ahí Mateo, un hombre justo entre los judíos es lo que hoy llamaríamos un santo, más o menos. Uno que está con toda la voluntad de Dios en su vida, que conoce los secretos de Dios y se ajusta a ellos, que tiene unos dones bastante especiales, conoce como los profetas todos los designios de Dios porque Dios se los revela. Eso es lo que está diciendo de José. José, que es un hombre justo, no es que esté por allá triste y, como decimos nosotros, con despecho de que María de pronto lo traicionó y va a tener un niño quién sabe de quién, y entonces decide repudiarla en secreto, que así está traducido lamentablemente. Si uno va al libro original escrito en griego, nos toca seguir estas ediciones oficiales porque están firmadas. Pero ya se está trabajando sobre ello. Y entonces, cuando lo vemos así, nos lo traducen así, vamos a pensar que el pobre José estaba con un tremendo dolor por allá por dentro al ver cómo María de pronto lo traicionó o cosas de esas. No es así, es otra cosa totalmente diferente, queridos hermanos. Aquí viene el asunto para que aprendamos a esperar, ojalá estos días. José, que es un hombre justo, es lo primero que hay que poner. Se está dando cuenta de que hay un gran acontecimiento o una epifanía, una manifestación de Dios en esta mujer que es su esposa. A propósito, el matrimonio en aquellas épocas pues es diferente a lo que tenemos hoy nosotros. El matrimonio lo hacían los papás allá de los contrayentes. El muchacho debería tener más o menos entre 15 y 16 años, la muchacha entre 12 y 14. Así era que se hacían los matrimonios en esas épocas y eran los padres de familia los que hacían el acuerdo. Cuando ya llegaban al acuerdo, entonces llamaban al muchacho y a la muchacha, ya estamos de acuerdo, ya están casados. Entonces el muchacho cogía su manto y lo ponía en la cabeza de la muchacha y le decía, a partir de ahora soy tu marido. Y la pobre muchacha ya agachadita, y a partir de ahora soy tu mujer, listo. Y quedaban un año sin verse, cada uno en su casa, pero ya estaban casados. Esa era la costumbre. En ese intermedio de ese año, pues, bueno, al terminar el año el muchacho iba con un comité, pues, como festivo, para llevarse festivamente a la muchacha para su casa. Bueno, así funcionaba. Hoy es lo contrario. Primero se van a vivir y después miramos a ver si nos casamos. Algo así, bueno, hemos revuelto el asunto. Entonces, en ese intermedio, en ese tiempo en que no estaban conviviendo, es cuando María está en embarazo. Por eso, si ponemos nuestra mentalidad latinoamericana, eso es una crisis de novela. En la Biblia es otra cosa. José, que era justo, está observando una manifestación, una presencia de Dios allí en María, porque María también era una muchacha muy especial. Entonces un justo sabe ver eso, y por eso cuando Dios está actuando, al justo le entra eso que
que se llama en la Biblia el temor. Ejemplo, alguna vez Jesús estaba allá en el mar de Galilea y le dijo a uno de los pescadores, a Simón, Simón, préstame la barca para poder predicar, y Simón le dio permiso, y después Jesús le dice, vamos mar adentro. Pedro, pues, Señor, he estado toda la noche bregando, tengo sueño, tengo hambre, estoy cansado. Pero bueno, porque usted lo dice, vamos allá. Usted sabe que de día no se puede pescar, pero bueno, por lo menos salvo mi prestigio. Y se van allá y recogen esa famosa pesca milagrosa que llamamos. Y adivine qué le pasó a Simón. Al ver eso que no es normal, le entra un beriberi por allá y se arrodilla ante Jesús y le dice, apártate de mí, Señor, que soy un pecador. En la Biblia, cuando Dios se hace presente, genera ese temor. Eso es lo que tiene José. Si Dios está actuando allí y lo que tiene María no es mío, y eso que soy el esposo, es porque es de Dios. Ojo con pensar mal de José. Ojo con eso. Lo que está pasando allí es una presencia de Dios y él se llena de temor y por eso decide apartarse. Porque Dios tiene que seguir actuando allí. Si es de Dios, es de Dios. Y él decide entonces apartarse. Según la traducción o la escritura original en griego dice, él decide apartarse para no exponer a María a público espectáculo. Traducido más o menos al español. Porque cuando las cosas se exponen a espectáculo, palabra que aparece por allá en el capítulo 3 del Éxodo, Moisés vio una zarza, un chamizo que se estaba quemando, pero no se quemaba. ¿Cómo se llama eso? Entonces él dijo, voy a ver ese gran espectáculo. E inmediatamente la voz de Dios le dice, Moisés, Moisés, quítate las sandalias, porque estás pisando suelo sagrado. Entonces, como José no quería exponer a María a ese público espectáculo, porque las cosas religiosas, las de Dios, cuando se exponen a público espectáculo, nosotros como pueblo no sabemos cómo actuar en esos. Por ejemplo, no es sino que diga por ahí alguien que se apareció la Virgen en un buñuelo. A ver qué pasa. Los desórdenes más impresionantes. No, que apareció en una arepa. Entonces, como somos tan folclóricos para eso inclusive, entonces, cuando aparece lo de Dios y lo volvemos espectáculo, de eso quiere evitar José, que es un hombre santo, un hombre justo. Esto que es de Dios debe quedar allá entre Dios y ella. Y por eso decide apartarse. Es apartarse. Así dice el griego original. Pero aquí lo tradujeron repudiarla en secreto, lo cual es un tremendo error, porque un repudio es un acto público. Ojo, cuando decimos público no quiere decir que lo sabe todo el mundo. Público significa que se hizo ante la autoridad y con los debidos requisitos y pasos. Cuando usted va a una oficina de instrumentos públicos, es porque va a, ¿cómo se dice?, a poner algo ante la autoridad. Y usted tiene una firma oficial, es lo que significa público, esto es del lenguaje de la ley, del derecho. Público es que usted hace algo con las debidas disposiciones y ante la autoridad competente. Ojo, ¿qué es eso? ¿Cómo se hace un repudio en secreto? Tendría que firmar un documento y tiene que llevar testigos. Como se llevan testigos, eso es lo que se llama público, o sea, no puede quedar en secreto. También está mal traducido eso. Entonces nos han enseñado muchos chismes sobre José. O sea, el rey del despecho le quedó chiquito. No, José no estaba despechado. José, lleno del temor de Dios, dijo, allí está pasando algo entre el verdadero Dios y esta mujer, yo no puedo estar ahí, me aparto, para no exponerla a público espectáculo, como dice allá. Pero en esa resolución es cuando Dios le hace ese anuncio. José, tienes que
a ser parte de este acontecimiento. Tú le vas a poner el nombre a ese niño, porque ese niño viene de la fuerza de Dios, del Espíritu Santo, es de Dios mismo, es lo que quiere decir. Y entonces, como tú aquí en la tierra tienes que ponerle el nombre, y esa es la función del Padre, como tú eres de la casa de David, se va a cumplir la profecía que le dijo el profeta Natán al rey David alguna vez. El rey David, que estaba allá en su terraza, dijo: yo vivo en un palacio, mientras el Señor está allá en las tiendas de pieles de animales, voy a hacerle un templo, una casa al Señor. Y entonces el profeta Natán, que estaba ahí por la mañana con él, le dijo: haz lo que quieras porque Dios está contigo. Pero ya por la tarde Dios envió al profeta a decirle a David: no, dice Dios que no puedes construirle una casa a Dios, porque tiene las manos manchadas de sangre. Pero Dios mismo te va a hacer una casa a ti, y tu linaje, tu descendencia, tu dinastía permanecerá para siempre. Habrá un heredero, un rey cuyo reino no tendrá fin y saldrá de ti. Y para cumplir esa profecía, entonces, tiene que ser de la casa de David, y José es de la casa de David, así se cumple esa profecía. Eso es lo que tiene que hacer José, darle esa herencia de la casa de David al que va a ser el Salvador del mundo, porque ese es el nombre que tú le vas a poner. Esto es toda una experiencia espiritual y de Dios. Y por eso entonces, cuando algo se afirma así que viene de Dios, se utiliza en el Antiguo Testamento especialmente dos acontecimientos, o dos formas de hacerlo más bien: o por la voz de un ángel, o por un sueño. Cuando las cosas son de Dios y habla Dios, un ángel. Por ejemplo, alguna vez se le apareció el ángel a la mamá de un niño que se va a llamar Sansón. Y le dice entonces: este niño va a ser preparado por Dios para defender a su pueblo de los enemigos, y por eso tiene que ser dedicado desde niño a Dios exclusivamente. Por eso no pasará la navaja por la cabeza, ni tomará vino ni licor. Y el famoso Sansón se volvió un guerrero fuerte, pero se metió con esta vieja morronga llamada Dalila, le cortó las mechas, y adivine qué pasó. Cuando las cosas son de Dios, nadie se puede meter, o si no se daña eso. ¿Qué es lo que yo digo cuando, ustedes que les gusta mucho decir: oye, y padre, ¿y ustedes por qué no se casan? No vaya, me pase lo de Sansón. Esa es la razón. Lo de Dios es de Dios y se deja quieto, así no entendamos. No le podemos meter las mismas estructuras que funcionan en la vida humana. En lo de Dios funciona algo totalmente diferente, y por eso cuando habla el ángel es porque son las mismas palabras de Dios. O un sueño revela que algo, especialmente un lugar, como el sueño de Jacob. Jacob por allá estaba en el descampado, en el campo, y le dio un sueño, se acostó, puso una piedra ahí de cabecera, dice, y soñó que a partir de esa piedra subía una escalera para el cielo, y de la escalera subían y bajaban ángeles. Cuando se despertó dijo: yo no sabía que esta era la puerta del cielo. La puerta del cielo. Dios está presente aquí en esta tierra, y esta tierra es la puerta del cielo, lo que llamamos Tierra Santa, porque la salvación viene de los judíos, dice allá el capítulo 4 de San Juan. Bueno, entonces cuando se quiere afirmar que algo viene de Dios y es así para siempre, o un ángel o un sueño. Pero resulta que aquí a José le da sueño, y en el sueño le habla el ángel, o sea, las dos. Lo que está pasando aquí es de Dios, y tú le vas a poner el nombre a este niño. Es decir, una cosa maravillosa, como padre humano, por decirlo así. Pero el problema aquí es que tú vas a cumplir la profecía que pasó allá con el rey Acaz. A Acaz, que estaba con pánico en ese momento, Dios le dijo: tienes que aprender a esperar, Adviento. Y estaba esperando con pánico. Ahora se nos dice: hay que aprender a esperar a Dios, pero como lo espera José, no con pánico, sino con el temor de Dios. Con alguien que sabe que Dios está actuando ahí, y por eso el ángel le dice: tú le vas a poner este nombre a este niño. Y ponerle el nombre es la función del papá, pero el nombre significa la naturaleza de la persona.
Y la naturaleza de este niño, que es el Hijo de Dios, precisamente es que este Hijo va a reflejar perfectamente al Padre. Es decir, tú le vas a poner el nombre al niño y ese nombre es el nombre de Dios. Jesús, decimos en español. ¿Qué significa ese nombre? El Señor nos salva de los pecados. Ese es el nombre de Dios. Y si ese es Dios, este lo va a reflejar perfectamente porque este es su Hijo. Y por eso este Hijo se llama Jesús. Alguna vez el discípulo Felipe le dice a Jesús: Señor, muéstranos al Padre, porque Jesús hablaba del Padre para arriba y para abajo. Muéstrenos al Padre y ya quedamos contentos con eso. Y Jesús le dice: el que me ve a mí, ve al Padre. Entonces en Mateo, José es el que hace ese trabajito de mostrarle al mundo el verdadero rostro de Dios con el nombre que le pone a Jesús: Dios el que salva de los pecados. Si así se llama al Hijo, es porque así es el Padre. Pero tú haces parte de esta profecía, de este acontecimiento. Por eso no temas, ese temor que hablábamos, no temas en llevarte a tu casa a tu mujer. Y ahí termina entonces, digamos, ese acontecimiento. Pero queridos hermanos, hoy nos invita la palabra de Dios desde esa profecía. A nosotros se nos enseña entonces cómo vamos a conocer al verdadero Dios, no con pánico, no con miedo, sino con ese temor reverencial que se debe a Dios a través de la persona de Jesús, porque Él es el verdadero Dios con nosotros, el verdadero Emmanuel. No como en la época del rey Acaz, que estaba sometido a una presión de muerte, lo iban a matar, mejor dicho. No con ese temor. Ante Dios hay que ir con el otro temor. ¿Cuál es el otro temor? Queridos hermanos, alguno de los aquí presentes que tiene a los papás vivos, ¿a usted le gustaría que su papá o su mamá se muriera? ¿O un hijo? Algo así. No quiero que se me vaya. Pues ese es el temor de Dios. No quiero que Dios se me pierda, porque si lo pierdo, ¿qué pasa conmigo? Se pierde todo. Y por eso en este último momentico que tenemos, o en esta última etapa del Adviento, es aprender a esperar a Dios con un temor reverencial desde la persona de Jesús. Y por eso debemos ser bastante serios con esto, como si nos estuviera revelando Dios con las palabras del ángel en un acontecimiento muy privado y personal con nosotros. Una cosa donde hay que hacer lo que haya que hacer para recibir bien a Dios, porque si le metemos demasiado folclore a la cosa, es decir, en estos días que tenemos mucha novena, mucha comidita, de pronto mucho trago, si usted hace la novena para salir borracho de allá, le va a pasar lo de Jesús que vamos a escuchar dentro de 8 días, que Jesús llega, o sea, María estaba embarazada, y llegan allá a un sitio, pero no había sitio en la posada para ellos. ¿A dónde le tocó nacer a Jesús? En el sitio de los animales. Ese fue el único lugar que el mundo le dejó a Jesús, al Emmanuel. Entonces nosotros como cristianos, ¿qué debemos hacer? Pues por lo menos, lo mínimo que hay que dejarle es el sitio de los animales, allá en el corazón de cada uno. Por lo menos un mínimo espacio, porque si está lleno de otras cosas. En estos días escuché a un técnico de fútbol argentino que decía: yo me dedico a lo más importante de lo menos importante, y para la gente parece que eso es lo más importante, o sea, el fútbol. No sé si ya acabó la final, porque todavía falta gente que llegue. O ya acabó, no sé quién. Ayer enviamos el mensaje: por favor, vengan a misa. La final puede esperar, la puede ver repetida. Entonces, como a veces ponemos otras cosas que son muy importantes, pero resulta que son las menos importantes.
Y así a veces le dejamos el espacio a Dios. El espacio de nuestro corazón debería ser absolutamente todo para Él. Todo para Él. Y así deberíamos esperar a Jesús con un temor reverencial, que no se nos pierda. Pero ¿qué espacio le estamos dejando a Jesús de verdad, al verdadero Dios en nuestro corazón? ¿El espacio de un pesebre? ¿El espacio donde los animales descansan? Dios dice, bueno, por lo menos déjeme eso, pero suena muy feo, que uno solamente le deje ese pequeñito espacio a aquel que es todo, el absoluto, decimos así nosotros, el que lo ocupa todo, el que debería abarcarlo todo. Y por eso nuestro corazón, dicen los salmos, debe ensancharse. Ensancharse es abrir todo el espacio que sea solo para Él. Pero si lo llenamos de otras cosas, pues hermanos, ¿cuándo vamos a tener esa espera dichosa? ¿Cuándo vamos a levantar el corazón para tener una esperanza? La palabra de Dios hoy nos dice, a partir de Jesús viene el verdadero Emmanuel, no como el del rey Acaz que lo estaba esperando con pánico, no, que no sea una muestra de pánico, sino que sea una muestra de temor reverencial. Lo estoy esperando con todas mis ansias porque no quiero que se me pierda jamás. Por eso, queridos hermanos, en estos días de celebraciones y todas estas cosas, que eso no opaque lo demás. Que eso no opaque lo demás. Acabo de ver ahí en Facebook una cosa que me llamó la atención. Dicen los especialistas de un señor llamado Bad Bunny. ¿Sí lo conocen? Creo que se dice así. Bad Bunny. Ahora él es el prototipo de varón de aquí en adelante. Yo quedé así como sorprendido porque dije, no puede ser. Yo les vengo a hablar del verdadero varón llamado Emmanuel. Sigan a ese sí. ¿Por qué? Porque muestran videitos especialmente de muchas niñas obsesionadas con este señor. Los otros obsesionados con fútbol, etcétera, etcétera. Oiga, el verdadero, que también viene a competir, por decirlo así, a ese sí no le dejamos el espacio que se merece. Por eso, los que estamos aquí y ojalá y los que nos vean aquí por estos medios, preparemos el corazón para que ojalá le demos todo el espacio de nuestra vida y de nuestro ser a aquel que es el verdadero hombre, el nuevo hombre, la nueva humanidad que nació de las entrañas de la Santísima Virgen María. Bendito sea su santo nombre. Amén. Proclamemos ahora juntos nuestra fe. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato. Fue crucificado, muerto y sepultado. Descendió a los infiernos. Al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios, Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Dirijamos, hermanos, nuestras súplicas a Dios Padre por la intercesión de la Santísima Virgen María, modelo de fe y de esperanza, para que la venida del Salvador haga florecer la justicia, la paz y el amor en nuestro mundo. Y digamos juntos, te rogamos, óyenos. Por la Santa Iglesia, para que sepa animar con la caridad evangélica todos los esfuerzos orientados a la construcción del reino de Dios entre nosotros, roguemos al Señor. Por los responsables del gobierno de las naciones, para que pongan a la base de su compromiso civil el valor primario de la persona humana, según la enseñanza y el ejemplo de Cristo Maestro, roguemos al Señor.
por aquellos que no creen en Cristo, para que en nuestra acogida fraterna hallen un estímulo que los empuje hacia Cristo con un corazón abierto y confiado, roguemos al Señor. Por nosotros reunidos en la inminente preparación a la Navidad, para que el Espíritu Santo nos dé la valentía necesaria para realizar las opciones que Cristo, juez y Salvador, espera de cada uno de nosotros y de toda la Iglesia, roguemos al Señor. En un momento de silencio presentemos al Señor nuestras intenciones particulares. Y digamos juntos, te rogamos, óyenos. Las súplicas que te dirigimos en unión con la Virgen María, apresuren, oh Padre, la venida de tu Hijo entre nosotros y nos obtengan la gracia de vivir estos días de espera como una vuelta a las fuentes mismas de nuestra esperanza, por Jesucristo, tu Hijo, nuestro Señor. Espíritu Santo, derrámate sobre estas ofrendas que hoy te presentamos, para que se transformen en el cuerpo y sangre de nuestro Señor. Espíritu Santo, derrámate sobre estas ofrendas que hoy te presentamos, para que se transformen en el cuerpo y sangre de nuestro Señor, y podamos comer tu cuerpo y podamos beber tu sangre, y podamos comer tu cuerpo, ven Espíritu Santo, y podamos comer tu cuerpo y podamos beber tu sangre, y podamos comer tu cuerpo, ven Espíritu Santo. Tu cuerpo, tu sangre, tu cuerpo, ven Espíritu Santo. Orad, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Que santifique, Señor, estos dones colocados en tu altar, el mismo Espíritu Santo que fecundó con su poder el seno de la bienaventurada Virgen María, por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con vosotros. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo darte gracias, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Te alabamos, te bendecimos y te glorificamos por el misterio de la Virgen Madre, porque si del antiguo adversario nos vino la ruina, en el seno virginal de la hija de Sión ha germinado aquel que nos nutre con el pan del cielo y ha brotado para todo el género humano la salvación y la paz. La gracia que Eva nos arrebató nos ha sido devuelta en María. En ella, Madre de todos los hombres, la maternidad redimida del pecado y de la muerte se abre al don de una vida nueva. Así, donde abundó el pecado, sobreabundó tu misericordia en Jesucristo nuestro Salvador. Por eso nosotros, anhelando su venida gloriosa, unidos a los ángeles y a los santos, cantamos el himno de tu gloria. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos está el cielo y la tierra de
Hosana, Hosana, Hosana en el cielo. Hosana, Hosana, Hosana en el cielo. Bendito es el que viene en el nombre del Señor. Hosana, Hosana, Hosana en el cielo. Hosana, Hosana, Hosana en el cielo. Padre misericordioso, te pedimos humildemente por Jesucristo, tu Hijo, nuestro Señor, que aceptes y bendigas estos dones, este sacrificio santo y puro que te ofrecemos, ante todo por tu Iglesia santa y católica, para que le concedas la paz, la protejas, la congregues en la unidad y la gobiernes en el mundo entero, con tu servidor el Papa Francisco, con nuestro obispo Monseñor Francisco Antonio Nieto Súa, y todos los demás obispos que fieles a la verdad promueven la fe católica y apostólica. Acuérdate, Señor, de tus hijos y de todos los aquí reunidos cuya fe y entrega bien conoces, por ellos y todos los suyos, por el perdón de sus pecados y la salvación que esperan, te ofrecemos y ellos mismos te ofrecen este sacrificio de alabanza a ti, eterno Dios, vivo y verdadero. Reunidos en comunión con toda la Iglesia, veneramos la memoria ante todo de la gloriosa siempre Virgen María, Madre de Jesucristo nuestro Dios y Señor, la de su esposo San José, la de los santos apóstoles y mártires, Pedro y Pablo, Andrés, Santiago y Juan, Tomás, Santiago, Felipe, Bartolomé, Mateo, Simón y Tadeo, Lino, Cleto, Clemente, Sixto, Cornelio, Cipriano, Lorenzo, Crisógono, Juan y Pablo, Cosme y Damián, y la de todos los santos. Por sus méritos y oraciones, concédenos en todo tu protección. Acepta, Señor, en tu bondad esta ofrenda de tus siervos y de toda tu familia santa. Ordena en tu paz nuestros días. Líbranos de la condenación eterna y cuéntanos entre tus elegidos. Por Jesucristo, tu Hijo, nuestro Señor. Amén. Bendice y santifica esta ofrenda, Padre, haciéndola perfecta, espiritual y digna de ti, que se convierta para nosotros en el cuerpo y la sangre de tu Hijo amado, Jesucristo nuestro Señor, el cual la víspera de su pasión tomó pan en sus santas y venerables manos, y elevando los ojos al cielo hacia ti, Dios Padre suyo, todopoderoso, dando gracias te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: Tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó este cáliz glorioso en sus santas y venerables manos, dando gracias te bendijo y lo dio a sus discípulos diciendo: Tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía.
Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Por eso, Padre, nosotros, tus siervos y todo tu pueblo santo, al celebrar este memorial de la muerte gloriosa de Jesucristo, tu Hijo, nuestro Señor, de su santa resurrección del lugar de los muertos y de su admirable ascensión a los cielos, te ofrecemos, Dios de gloria y majestad, de los mismos bienes que nos has dado, el sacrificio puro, inmaculado y santo, pan de vida eterna y cáliz de eterna salvación. Mira con ojos de bondad esta ofrenda y acéptala como aceptaste los dones del justo Abel, el sacrificio de Abraham, nuestro Padre en la fe, y la oblación pura de tu sumo sacerdote Melquisedec. Te pedimos humildemente, Dios Todopoderoso, que esta ofrenda sea llevada a tu presencia hasta el altar del cielo por manos de tu ángel, para que cuantos recibimos el cuerpo y la sangre de tu Hijo, al participar aquí de este altar, seamos colmados de gracia y bendición. Acuérdate también, Señor, de tus hijos que nos han precedido con el signo de la fe y duermen ya el sueño de la paz. A ellos, Señor, y a cuantos descansan en Cristo, concédeles el lugar del consuelo, de la luz y de la paz. Y a nosotros, pecadores, siervos tuyos, que confiamos en tu infinita misericordia, admítenos en la asamblea de los santos apóstoles y mártires, Juan el Bautista, Esteban, Matías y Bernabé, Ignacio, Alejandro, Marcelino y Pedro, Felicidad y Perpetua, Águeda, Lucía, Inés, Cecilia, Anastasia y de todos los santos, y acéptanos en su compañía, no por nuestros méritos, sino conforme a tu bondad, por Cristo Señor nuestro, por quien sigues creando todos los bienes, los santificas, los llenas de vida, los bendices y los repartes entre nosotros. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Llenos de inmensa alegría porque somos hijos de Dios, digamos confiadamente la oración que Jesucristo nos enseñó. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu infinita misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la venida gloriosa de nuestro Dios y Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté siempre con vosotros. Como hijos de Dios intercambiemos un saludo de paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de
quitas el pecado del mundo, danos la paz, danos la paz. Hermanos, este es Jesucristo. Él es el Cordero de Dios. Él es el que quita el pecado del mundo, y dichosos todos los llamados a esta cena. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. Te hiciste compañero de camino, te acercaste a mi vida como mi amigo. Por eso me sentí agradecido. Te invité a quedarte conmigo. Te hiciste compañero de camino. Te acercaste a mi vida como mi amigo. Por eso me sentí agradecido. Te invité a quedarte conmigo. En la fracción del pan, el Señor está resucitado. Es vida y es verdad. Y en la fracción del pan, el Señor está resucitado, es vida y es verdad. Tocaste mi corazón con tu palabra, tu luz iluminó mi sendero. Por ti conocí al verdadero, al Dios que da la vida y nos salva. Tocaste mi corazón con tu palabra, tu luz iluminó mi sendero. Por ti conocí al verdadero, al Dios que da la vida y nos salva. En la fracción del pan, el Señor está resucitado, es vida y es verdad. Y en la fracción del pan, el Señor está resucitado, es vida y es verdad. En la fracción del pan, el Señor está resucitado, es vida y es verdad. Y en la fracción del pan, el Señor está resucitado, es vida y es verdad.
Eres tú vivo y presente en el sagrario. Eres tú, te has adentrado en el pan para entrar en nuestras vidas y en nuestro corazón y sellar contigo un pacto de amor y paz. Eres tú vivo y presente en el sagrario. Eres tú, te has adentrado en el pan para entrar en nuestras vidas y en nuestro corazón y sellar contigo un pacto de amor y paz. Eres tú vivo y presente en el sagrario. Eres tú, te has adentrado en el pan para entrar en nuestras vidas y en nuestro corazón y sellar contigo un pacto de amor y paz. Oremos. Señor, que este pueblo que acaba de recibir la prenda de su salvación se prepare con tanto mayor fervor a celebrar el misterio del nacimiento de tu Hijo, cuanto más se acerca la fiesta de Navidad, por Jesucristo nuestro Señor. Regáleme, por favor, unos momenticos para unos cortos avisos. Recordamos que las novenas de aguinaldo las hacemos aquí en el templo parroquial después de las Eucaristías. Mañana lunes tendremos Eucaristía normalito, hacemos la novena, pero también se hará la novena en el Parque del 8, mañana. Y el jueves 22 en el Parque de la Virgen. Son las únicas excepciones que tenemos para los parques. El próximo sábado 24 de diciembre tendremos Eucaristías a las 6 de la tarde y a las 8 de la noche, las Eucaristías de Navidad. Y el domingo, pues en el horario habitual, las Eucaristías de 8, 10, 12 y 6 de la tarde. Lo mismo dentro de 15 días, 1 de enero, que es un domingo también. El sábado anterior vamos a tener también la misa a las 6 y a las 8 de la noche. Y el domingo 1 de enero, pues el mismo horario, 8, 10, 12 y 6 de la tarde. Recordando que estos días son los días de precepto. Precepto en la iglesia son los días de cumplimiento o la obligatoria asistencia a la Eucaristía. ¿Cuáles son los días de precepto? Todos los domingos, 8 de diciembre, 25 de diciembre y 1 de enero, para que no se nos olvide. Este año pues coincide con los domingos, entonces nos queda un poquito más, digámoslo así, más fácil. Algunos han preguntado por los sobres del aguinaldo parroquial. Si alguno no ha recogido su sobrecito también para que nos regale alguito, aquí a la salida puede reclamarlo y si no, entonces en el despacho parroquial. De pies y culminemos nuestra celebración. El Señor esté con vosotros. Incline la cabeza para esta bendición solemne. El Dios Todopoderoso y rico en misericordia, por su Hijo Jesucristo, cuya venida en carne creéis y cuyo retorno glorioso esperáis, en la celebración de los misterios del Adviento, os ilumine y os llene de sus bendiciones. Amén. Dios os mantenga durante esta vida firmes en la fe, alegres por la esperanza y diligentes en el amor. Amén. Y así los que ahora os alegráis por el próximo nacimiento de nuestro Redentor, cuando venga de nuevo en la majestad de su gloria, recibáis el premio de la vida eterna. Amén.
Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y permanezca para siempre. Amén. Podéis ir en paz. Feliz domingo y feliz semana para todos. Mientras recorres la vida, tú nunca solo estás. Contigo por el camino, Santa María va. Ven con nosotros a caminar, Santa María, ven. Ven con nosotros a caminar, Santa María, ven.